vamos a dar paso al tema de funciones y roles del trabajo social, que realmente es un tema que demanda un poquito más de tiempo, más o menos aproximadamente una hora. Vamos a dar paso a este tema, ya que es un tema muy relevante, ya que muchas veces desconocemos como profesionales del trabajo social y quizá en nuestra formación académica no se haya puntualizado de manera muy específica cuáles son las funciones y los roles de un profesional del trabajo social. Es relevante determinar dos cosas, que las funciones van a ir determinadas a la parte de lo que nos enseñaron en la universidad y, por decirlo de alguna forma, es la columna vertebral del trabajo social. Y por otra parte, son los roles, que los roles son actividades que se realizan específicamente en las áreas de intervención. Y cada área de intervención va a tener actividades diferentes, basándose siempre en las funciones, pero son determinadas según cualquier área de intervención. No vamos a tener los mismos roles en el área de la salud, en el área educativa, en una asociación civil, en una institución de asistencia privada, en el área jurídica, en el área penitenciaria, en peritaje social. No van a ser los mismos roles, las mismas actividades, pero sí nos vamos a regir siempre por las mismas funciones. Esa es la diferencia. Vamos a presentar las últimas diapositivas, penúltimas porque hay una presentación más, de las funciones y los roles del trabajo social. Así que vamos a dar paso a esta presentación para ir comentando esta parte. Ya les di una introducción, un acercamiento de lo que son las funciones y los roles del trabajo social, pero me di a la tarea que para esta sesión, y como les comenté, este taller partió de la necesidad de tener que asesorar y acompañar a 6 colegas trabajadoras sociales de distintas áreas de intervención, porque desconocían todos estos elementos que vamos a ver el día de hoy. Ellas tenían un desconocimiento absoluto de todo. Y lo más preocupante es que eran colegas que ya estaban insertas en una institución. Eso era lo más preocupante del caso, y que incluso podían llegar a perder su trabajo por el desconocimiento de elementos propios de la profesión. Así que vamos a ver cuáles son las funciones y los roles del trabajo social. Vamos a dar inicio de lo general a lo particular, hablando de las funciones. Y bueno, ¿cuáles son estas funciones del trabajo social? ¿Qué son? Son aquellas actividades inherentes a la profesión del trabajo social, las cuales diferencian al trabajo social del resto de las ciencias sociales. Recordemos que nuestro trabajo social, el trabajo social, es una disciplina de las ciencias sociales, no es una ciencia, a diferencia de algunas otras profesiones. Y bueno, las funciones es la esencia, la columna vertebral del trabajo social mismo. Vamos a ver que las funciones del trabajo social, en teoría, deberían de quedar entendidas desde la formación académica, ya que forman base del trabajo social mismo. Pero desafortunadamente y en muchas ocasiones, y es lo que normalmente pasa, que se confunden cuáles son las funciones y los roles del trabajo social, ya que son
actividades propias de cada área de intervención, los roles. Y bueno, en respecto a las funciones, se pueden diferenciar de la psicología, del derecho, incluso de la antropología social, de la sociología. Las funciones que vamos a ver a continuación son propias y exclusivas del trabajo social y eso es lo que la diferencia del resto de las ciencias sociales. Existen muchos autores que contemplan entre 10 y 11 funciones del trabajo social con base a su intervención. También es relevante mencionarles que algunas funciones han surgido de la intervención de nuevas áreas. Es muy importante determinar que el trabajo social es una profesión muy joven. Todavía estamos cerca de que se cumpla el centenario del trabajo social en América Latina. Realmente es una profesión muy joven y a lo largo de las décadas, en esta, por ejemplo, pues anteriormente no existía lo que era el peritaje social y actualmente ya existe. Y con base en eso, bueno, se determinan funciones y roles propios del peritaje social. O ahora también está muy en boga el trabajo social clínico y bueno, con base a esta área de intervención que no tiene mucho a la luz en la parte ya del ejercicio profesional, bueno, pues este también se va a regir por las funciones básicas del trabajo social, pero va a determinar roles propios del área de intervención. Vamos a ver. Ah, caray. Tenemos un problemita con la presentación, pero no se preocupen, no se guardó adecuadamente, pero ahorita lo vamos a resolver. Vamos a dejar de compartir la presentación y vamos a subirla nuevamente. Denme un minutito y con gusto la volvemos a subir. Seguimos en línea, nada más estamos resolviendo una situación que tuvimos con la última presentación del día de hoy. No se preocupen. Seguimos en línea y en un momento reanudamos con nuestra presentación de este día.
Alguien que tenga alguna duda, también es muy importante irla comentando en este momento. Lo pueden hacer con mucho gusto. Estamos a sus órdenes para cualquier situación. Si alguien tiene algo que comentarnos, con mucho gusto lo podemos hacer a través de este medio. Muy bien, vamos a continuar sin la presentación porque tuve una dificultad. De todas maneras, terminando el día de hoy la sesión, la subimos con mucho gusto al Drive, pero vamos a ver esta parte. Seguíamos con las funciones y los roles del trabajo social. De todas maneras, se pueden guiar. Tuve un problema con el guardado de la presentación. De todas maneras, en la tarde queda lista nuevamente para que la puedan tener. Estábamos viendo la definición de las funciones del trabajo social, que es esta parte que se tiene que contextualizar como la columna vertebral de cualquier profesional del trabajo social. Vamos a ver que las funciones es algo formativo que nos enseñan desde la universidad y que muchas veces no se llevan a cabo. Vamos a ver cuáles son estas funciones del trabajo social. Vamos a enumerar autores que mencionan 10, sobre todo autores españoles, que mencionan 10 funciones de el trabajo social. La primera de estas funciones es la función de la investigación. Todo profesional del trabajo social debe de realizar un proceso de investigación a través de los instrumentos propios del trabajo social. Todos los elementos que acabamos de ver a continuación en el elemento pasado, además de los par de instrumentos que vamos a ver el día de mañana, son instrumentos que nos permiten el almacenaje de información o para la recuperación de la experiencia, pero también para tener una investigación documental de todo lo que tenemos. En el trabajo social de caso no es la excepción, también en el comunitario y en el grupal. Vamos a ver que la primera función es la función de la investigación. La segunda de estas funciones es la promoción social. La promoción social no es otra cosa más que dar difusión de las eh, de todas las actividades que nosotros damos a nivel comunitario, pero también las damos a nivel individual. Cuando nosotros, por ejemplo, en el área de la salud, existe la campaña nacional de salud, bueno, lo que hacemos es promoción social. Cuando nosotros damos un taller y le damos difusión a la comunidad, ya sea a través de redes sociales o sea a través de medios visuales, como pueden ser cartones, mantas y ese tipo de elementos, bueno, nosotros estamos haciendo promoción social. También esta es la segunda función del trabajo social. La tercera función del trabajo social, que como les decíamos, son este eje
rector de nuestra profesión es la parte de la docencia. Todos los profesionales del trabajo social cumplimos esta parte de la docencia, podemos cumplir esta parte de la docencia, es una función básica. Hay que aclarar en este punto de manera muy importante que nosotros ejercemos la docencia a partir de la formación de profesionales del trabajo social, pero también estamos en la capacidad de poder brindar capacitaciones al resto de la comunidad. ¿Cuándo se realizan este tipo de capacitaciones? Bueno, pues cuando nosotros, por ejemplo, en comunidad estamos organizando algún taller, en el área de la salud, alguna población vulnerable en específico, nosotros otorgamos este tipo de capacitaciones. Así que con base en ese argumento, nosotros, dentro de nuestras funciones básicas, está la función de la docencia. ¿Dónde no podemos ejercer la docencia? También ese es un punto muy importante. Por ejemplo, en el área educativa. En el área educativa no podemos, nosotros, nuestro perfil profesional, no nos da la posibilidad de poder atender a niños. ¿Por qué? Porque para eso, dentro de las instituciones educativas, existen profesionales capacitados, licenciados en educación primaria, por ejemplo, en preescolares, licenciadas en educación preescolar. Y es ahí donde nosotros no podemos intervenir. Institucionalmente no se puede y éticamente no se puede. Muchas veces me dicen, por ejemplo, en casos de niños que tienen alguna condición de discapacidad, oiga, maestro, es que yo quiero hacer un taller para niños con discapacidad o quiero ayudarles de manera educativa. No, ¿por qué? Porque nuestro perfil profesional no lo brinda. Para eso está un licenciado en educación especial que forma parte de nuestro equipo multidisciplinario. Puede haber también un licenciado en pedagogía, que ellos son los óptimos para encargarse de esas funciones. Nuestras funciones van encaminadas siempre a la parte del contexto social y familiar, pero dentro de la formación de trabajadores sociales o de esta parte de impartir alguna temática en específico, como se puede dar en los talleres comunitarios o en los centros de salud, bueno, pues esa parte sí la podemos ejercer. La función número 4 es la parte de la gestión. Las y los profesionales del trabajo social somos gestores sociales. ¿Y qué vamos a gestionar, trabajadoras y trabajadores sociales? Pues vamos a gestionar todos los recursos que están a disposición de la comunidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer a través de un proceso de investigación. Nosotros, para poder ofertar cuáles son los recursos, y con recursos me refiero a recursos sanitarios, a recursos institucionales como pueden ser los que brindan los DIF, los que brindan asociaciones civiles, recursos económicos como pueden ser los programas sociales, recursos de salud como pueden ser los que brindan la mayoría de los hospitales de primer, segundo y tercer nivel. Todo eso nosotros debemos de realizar un proceso de investigación. Ya lo vamos a ver el día de mañana, que vamos a ver esta parte de lo que es el directorio institucional, cómo es que nosotros a través de la investigación vamos a terminar teniendo un documento que nos pueda facilitar brindar orientaciones. También gestores en cuestiones de recursos humanos o de pláticas o de charlas que puedan brindar de manera específica, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un caso de situación de adicciones en mi comunidad, quizá yo pueda dar la plática, poder documentarme, sí, pero es mejor que vaya un especialista de una institución,
Para eso están los centros de integración juvenil y a través de ese proceso de gestión que debe de hacer un trabajador social a través de sus funciones, bueno, pues nosotros vamos a consolidar ese proceso. Entonces, las profesionales y los profesionales sociales somos gestores. También la parte de la gerencia social. Nosotros somos gerentes, sobre todo las personas y que trabajamos en instituciones públicas, que somos servidores públicos. Nosotros somos gestores de todos los recursos institucionales y sobre todo hacer un uso óptimo de esos recursos institucionales. Nosotros no podemos hacer mal uso de los recursos públicos y es por eso que la persona que está capacitada para poder desarrollar esa función no va a ser un médico, no va a ser un economista, no va a ser un abogado, sino va a ser un profesional del trabajo social y determinar qué sectores o si la persona o si el usuario va a ser óptimo de poder recibir algún recurso social, económico o institucional. Así que es una de las funciones que son propias de nosotros. La planeación. La planeación es otra, como sexta función del profesional del trabajo social. Nosotros somos los agentes propicios para planear, programar y ejecutar proyectos, programas y planes. Esto posiblemente les venga a resultado de su formación académica. Recordemos que tanto los proyectos, los programas y los planes van a ir determinado al sector poblacional, cuántas personas o si nada más es una persona. También tiene que ver con la temporalidad de la ejecución de este programa. Pero los profesionales del trabajo social somos capaces de planear, de realizar un proyecto, programa o plan, también de programar, que es los tiempos y las formas en que se van a realizar, la cuestión de los recursos, con qué recursos contamos o cuáles podemos gestionar, y finalmente, y a diferencia de otras ciencias sociales, nosotros esos planes, programas y proyectos los podemos ejecutar, llevar a la intervención. Así que esa es la función de planeación en trabajo social. La siguiente función, la número 7, perdón, es la función de evaluar, la evaluación. Ya sabemos que nosotros somos capacitados para diseñar, programar y ejecutar estos planes, programas y proyectos, pero también nosotros los vamos a evaluar. Estos planes, programas y proyectos que se desarrollan en corto o en mediano plazo siempre deben de ser evaluados. ¿Cómo van a ser evaluados? Hay muchas formas de poderlo hacer, hay muchas metodologías, hay evaluaciones que contemplan 3 tiempos, antes de la intervención, durante la intervención y al final de la intervención. Hay otras metodologías ex ante, ex post, que se evalúan al inicio y al final de la experiencia de intervención. Y eso, mis queridas y queridos colegas, lo hace un profesional del trabajo social porque está dentro de sus funciones. En la función número 8, las y los profesionales tenemos esta función de la supervisión. ¿Qué es la supervisión? La supervisión no es otra cosa más que esta parte de los planes, programas y proyectos, o esta parte de la evaluación siempre debe de ir supervisada por un profesional del trabajo social cuando se está ejecutando. Esta función de la supervisión no solamente va en la planeación y en la ejecución de estos planes, programas y proyectos, sino que también puede trasladarse al aspecto de los programas sociales, de la parte institucional, del recurso humano,
cuando se elabora dentro de una institución. El trabajador o la trabajadora social es la persona capacitada de poder supervisar cómo parten todos esos recursos para poder optimizarlos y para poderles dar un uso adecuado. Como novena función dentro del trabajo social, también se encuentra la parte de la sistematización. Y la sistematización no es otra cosa más que, ya lo vimos anteriormente, la recuperación de la experiencia. Desde el proceso de la planeación, de la programación, de la ejecución, de la evaluación, nosotros estamos capacitados a través de metodologías propias del trabajo social de poder recuperar la experiencia. ¿Por qué? Decíamos hace un rato que nos cuesta mucho trabajo por la parte administrativa, claro, poder ir almacenando toda esta documentación, llenando muchos formatos y todo esto. Pero todos estos elementos de la investigación, de la intervención y de la ejecución nos van a permitir recuperar la experiencia de nuestra intervención. ¿Para qué? Si alguna otra persona en algún otro momento vuelve a realizar la misma intervención o quizá nosotros ya no vayamos a estar dentro de esa institución, nos vamos porque encontramos otro trabajo, porque nos corren, etcétera, etcétera, estamos dejando plasmado un documento, bueno, a través de este proceso de sistematización, del cual ya puede partir una persona que quiere intervenir. Normalmente profesionales del trabajo social, pero también puede ser algún otro y otra profesional del trabajo social. Vamos viendo que en esta parte de las funciones me dejarán mentir, aquí lo que les pregunto yo, que sería muy importante de resaltar, es que nos escriban en el chat si en algún momento de su formación profesional ustedes tuvieron la, vamos a decir, suerte, porque no en todos los casos pasa, de poder tener estos conceptos de cuáles son las funciones del trabajo social. Ya no digamos diferenciarlos de los roles, que vamos a pasar ahorita a ese siguiente punto, pero si algunos de los que estamos aquí en su formación profesional tuvieron esta parte de conocer sobre los roles, las funciones y los roles del trabajo social, por favor, váyanoslo dejando por escrito en el chat, y ahorita lo leemos y lo retroalimentamos. Y la función número 10 dentro de las funciones del trabajo social es la orientación y la atención de personas de manera directa. Nosotros, a diferencia de muchas personas y de muchas profesiones, atendemos de manera directa a los usuarios. Como dijimos al principio de la jornada, en muchas ocasiones somos el primer acercamiento de las personas. También vamos a diferenciar de este punto de la orientación algo relevante que pueden ustedes, vamos a darlo a conocer, pero también que ustedes lo comiencen a reflexionar, porque también en esta parte de la orientación muchas veces se llevan malas prácticas dentro del trabajo social. Vamos a ver que en esta parte de las orientaciones quizá nosotros tenemos esta parte de los estereotipos del trabajo social, ¿no? Normalmente, si no fuéramos trabajadores sociales, o le preguntan a una persona, al ratito que salgan a la calle y le preguntan a una persona si sabe que es un trabajador social, seguramente pueden decir que no saben que es un profesional del trabajo social, o venga a la mente alguna buena o mala experiencia de lo que es un trabajador social, ¿no? Seguramente pueden decir que es la que regaña en el hospital, la que da las becas, la trabajadora social enojona en una secundaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y
Aquí es donde entra esta última función que estamos mencionando, que es la parte de la orientación. La orientación siempre va a partir del uso de los instrumentos, de algunos instrumentos que acabamos de ver. Uno de ellos puede ser la entrevista. Y bueno, la orientación va a partir a que nosotros vamos a ser facilitadores de los usuarios. Recordemos que los usuarios cuando llegan a nosotros llegan con un problema, llegan en una situación de angustia, llegan enojados, llegan molestos por alguna situación que es ajena a nosotros, porque quizá fue mal atendido en algún otro momento o en alguna otra instancia. Pero nosotros, a través de nuestra intervención, vamos a brindar tres cosas, muchas veces contextualizando. En las redes sociales o en muchos lados podemos oír que los profesionales del trabajo social somos factor de cambio, somos actores sociales, generamos bienestar y todas esas cosas que suenan muy bonitas en las redes sociales, en muchos espacios, en los congresos, en los talleres, y aplaudimos, sí, somos factores de cambio, pero realizar ese proceso de factores de cambio es muy complicado ya en la práctica. Vamos a partir que con base en la orientación con los usuarios, vamos a generar un primer punto que así tiene que ser, que es el punto de la sensibilización. Nuestros usuarios y nuestros usuarios siempre van a llegar con una problemática y si nosotros lo regañamos y le decimos, oiga señor, si tiene usted diabetes en el área médica, yo no lo voy a regañar, pues es que deje de comer dulce, señor, porque se va a morir. Lo voy a llevar de la mano con el médico para que se haga la prueba de glucosa y para que usted ya no tenga para que minimice esta condición de la diabetes, ¿no? O ¿por qué no se inyecta su medicamento? ¿Por qué no consume su medicamento si usted tiene un problema de diabetes, señor, y lo voy a regañar? No, eso es lo que no debemos de realizar. A través de la orientación, nosotros vamos a generar sensibilización, haciéndole ver a la persona posiblemente los daños que pueda perjudicar. ¿Cuántas veces vamos a orientar a las personas? Las veces que sean necesarias. Si tenemos que orientar 50 veces a una persona en un proceso de 2 o 3 años, lo vamos a tener que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros para eso prestamos nuestros servicios, para sensibilizar a las personas a través de la orientación. Este proceso que estamos hablando de la sensibilización y el segundo punto después de la sensibilización es la concientización. Cuando una persona, retomando este caso de diabetes, tiene un problema médico, quizá no sabe cuáles son las consecuencias o los productos que tiene que no puede consumir o las indicaciones de los alimentos que no puede tomar, y nosotros a través de este proceso de orientación vamos a generar sensibilización, y cuando una persona está sensibilizada, que este proceso no tiene temporalidad. Puede ser en una entrevista, ojalá así fuera, pero puede durar un año, puede durar 2 años. Por eso les decía que es relevante que siempre vamos a tener que orientarlo las veces que sean necesarias. En este punto, cuando se llega a la sensibilización del usuario, entra en un proceso de concientización. Ah, yo recuerdo que hay una trabajadora social que me dijo que debía checarme la glucosa y no debía de consumir estos productos. Lo comienzo a hacer y a través de ese punto es cuando se llega a este tan ansiado punto de la concientización. Cuando un usuario empieza a hacer concientización de sus problemas, llega el tan ansiado factor de... Pero, pues lógicamente ese es un proceso muy complicado de llevar a la práctica. Y es muy importante, si lo tienen que anotar, esa temporal no tiene temporalidad. ¿Puedes pasar 5 años? Sí, sí pueden pasar 5 años. ¿Puede pasar 6 meses? Sí, pueden pasar 6 meses. Pero también a partir de nuestra pericia, de la empatía,
y de la confianza que nosotros empezamos a generar en los usuarios, vamos a tener estos factores de cambio. Vamos a leer un poquito de los comentarios. Ya vimos que ya muy amablemente nos los hicieron llegar sobre esta pregunta que vertimos de que si en la formación universitaria veían la parte de las funciones. Nos dice David que en la universidad cada cuatrimestre nos repiten las funciones. Eso es muy importante. No tanto de las funciones, sino ahorita vamos a ver diferenciarla de los roles. Eso es la parte más importante. Nos dice Erika, en la escuela y en las visitas en las diferentes instituciones nos dieron a conocer las funciones del trabajo social. También nos dice María del Socorro, tuve bien claro por bibliografías y asesoría de profesionales en el área. Yo laboré 42 años en el Hospital de Salud Mental y me tocó abrir el área de trabajo social, realizar todo lo correspondiente. Entonces, tenemos esta parte de tres colegas que nos comentan que en su formación, ya sea académica o profesional, tuvieron esta parte de poder tener conocimiento. Muy bien, entonces, acabamos de ver lo que son las funciones del trabajo social. Vamos al siguiente punto. Vamos al punto de los roles. ¿Qué son los roles del trabajo social? Y los roles del trabajo social son aquellas actividades específicas de cada área de intervención. Estos roles parten de las 10 funciones que acabamos de analizar anteriormente en esta presentación, pero se regulan y se determinan por dos puntos. Número uno, por los lineamientos institucionales. Eso es relevante de comentar porque todas las instituciones, ya sean públicas, privadas u organizaciones no gubernamentales, tienen lineamientos institucionales para poder brindar servicio de calidad a sus usuarios. Pero también a partir de este argumento, nosotros nos vamos a dar cuenta de que estos roles van a ser diferentes de un área de intervención a otra. El área de la salud va a tener roles diferentes a la persona que pueda trabajar en el área educativa, perdón, pero también van a haber roles diferentes con respecto a una persona que trabaja en una asociación civil con una especificidad, ¿no? Por ejemplo, hay asociaciones civiles que persiguen los derechos de las personas mayores, ¿no? O centros geriátricos, van a ser totalmente las funciones. ¿Por qué? Porque son poblaciones totalmente diferentes. Vamos aquí a puntualizar, ese es el objetivo de esta clase, cuáles son las funciones propias de tres áreas diferentes. Vamos a empezar con el área de la salud, vamos a seguir con el área educativa y finalmente vamos a terminar con este ejemplo de una asociación civil que es un centro gerontológico. Y nos vamos a dar cuenta de que son las funciones totalmente diferentes. No es necesario que lo anoten, más tarde les vamos a hacer llegar la carpeta ya con la presentación. No me permitió ahorita poderla subir, pero se los vamos a hacer llegar para que ustedes tengan puntualizado todo esto, así que, perdón, no se preocupen por esa parte. Así que, con base a ese argumento, vamos a ver las funciones del área de los roles, perdón, del área de la salud. Estamos dando clases de diferencias entre funciones y roles y yo estoy diciendo. Vamos a ver los roles específicos del área de la salud. Yo, dentro de esta parte, hay autores que contemplan en el área de la salud 5 roles específicos. El número 1 es la atención directa a los usuarios. Los usuarios siempre y normalmente cuando llegan a un centro de salud o a algún hospital, siempre son atendidos por primera vez
por un profesional del trabajo social y se aplican instrumentos como puede ser la ficha social, la cédula de identidad, también en algunos casos un estudio socioeconómico, etcétera, etcétera. Pero el primer acercamiento siempre va a ser con una profesional del trabajo social antes de acudir con un médico. El segundo de los roles, que es esta parte del área de lo social, es la parte de la gestión y trámites. En algunos otros casos, cuando necesitamos algún pase de referencia, etcétera, 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 en el área de la salud, alguna valoración social o también cuando se determina el nivel socioeconómico de un usuario para que pueda pagar una o determinada cantidad o pueda gozar de un servicio de gratuidad en una institución de salud, el profesional del trabajo social va a atender este rol, esta actividad. Ya sea la primera que mencionamos, atender a los usuarios, pero también la parte de los trámites y la gestión de estos trámites, que no únicamente pueden ser dentro de la misma institución de salud, puede ser interconsulta, puede ser en otro hospital, o si llegan a un centro de salud, la referencia la pueden hacer a un hospital de tercer nivel con un especialista. Esa función, esa actividad la realiza una o un profesional del trabajo social. El tercer rol que realiza un profesional del trabajo social es la prevención. Desafortunadamente, en muchos casos, nosotros en nuestro país y en el continente americano, desafortunadamente en los países se invierte muy poco en esta parte de la prevención y las profesionales del trabajo social en el área de la salud constantemente están lanzando actividades para prevenir determinadas sintomatologías, condiciones, enfermedades, cuando hay brote de alguna nueva amenaza médica, están en esta parte de la prevención. Así que las profesionales del trabajo social son las encargadas de esta actividad en específico, que es determinada única y exclusivamente para trabajo social en el área de la salud. El siguiente rol, la siguiente actividad también que realiza el profesional del trabajo social es esta parte de la promoción y de la difusión, ¿no? Ya estábamos hablando en el punto anterior que en este caso de la prevención, pues lógicamente se tienen que hacer campañas, ya sea de forma grupal o individual, perdón, o comunitaria, para poder consolidar estos procesos de prevención. Así que con este punto nos vamos a dar cuenta que realmente sí son actividades que se realizan dentro del área de la salud. Así que ese punto es muy importante. Y como quinto rol o actividad dentro del área de la salud es la investigación. Cuando una trabajadora social, cuando llega un nuevo usuario, siempre, como dije al principio de este rol, realiza lo que es una ficha social, el instrumento que queramos llamarle, porque puede tener varios nombres, también un estudio socioeconómico, y estos insumos van a permitir que la trabajadora social o el trabajador social vaya teniendo elementos para poder contextualizar un caso cuando llega con una afección médica. También recordemos que en el área de la salud nace una herramienta que se llama el familiograma o el genograma. En el caso de la salud, se requiere más el genograma para identificar afecciones médicas que pueden ser congénitas o que pueden ser heredadas o que se pueden activar a partir de alguna relación consanguínea, ¿no? Si mi abuelita tuvo diabetes y pudo fallecer de ese padecimiento, quizá yo en algún momento, si no tomo las medidas pertinentes, puedo poder también tener esa afección. Y esa herramienta
es única y exclusivamente de la profesional o el profesional del trabajo social, y esa herramienta se usa mucho hoy en nuestros días, no solamente para el área de la salud, sino también para la parte social, pero es una herramienta que nace y que surge del área de la salud. Así que este es el primer descripción de roles en el área de la salud. Es muy importante que si alguien tenga alguna duda, con mucho gusto me la pueden hacer saber para poder irnos deteniendo. Vamos a ver el segundo ejemplo de roles del trabajo social, que es en el área educativa. Vamos a comprender en el área educativa que existen, vámonos muy específicamente a escuelas públicas, que hay escuelas regulares que son de educación preescolar a educación secundaria, que es ahí donde existe la figura de trabajo social, donde existen profesionales del trabajo social, y también, como dijimos muy anteriormente cuando iniciamos esta jornada, educación especial, que hay profesionales insertos en centros de atención múltiple o en USAER o UDI en Ciudad de México. Así que estas actividades que se ven dentro, estos roles de esta área de intervención, en primer lugar, vamos a tener el rol de la investigación. El profesional del trabajo social, a través de sus herramientas y de sus instrumentos, va a ir recapitulando va a sistematizar toda la trayectoria del caso. A diferencia, por ejemplo, de otras áreas de intervención, donde se da una atención quizá un poco más grupal o un poco más comunitaria, en el área educativa sí se tienen que ver casos específicos y se tienen que atender casos específicos porque hay problemáticas muy puntualizadas referente a distintos casos, ya sea por una situación de conducta, ya sea por una situación de rezago escolar, ya sea por una situación de ausentismo, ya sea por una cuestión de alguna condición médica o alguna condición de discapacidad en alguna de los alumnos o en los padres de familia, ahí sí se tiene que dar una atención individualizada. También en el área de la salud, pero en el caso del área educativa es más puntualizada y quizás sea la carga de trabajo más importante para una o para un trabajador social. Como segunda, como segundo rol, un profesional del trabajo social tiene que realizar gestiones sociales, gestiones con instituciones, ya sea de salud mental, con asociaciones civiles, también puede ser tener conocimiento de la parte de programas sociales, tener conocimiento de las normativas de la institución, y eso lo tiene que hacer cualquier profesional del trabajo social en cualquier área, pero un profesional del trabajo social en el área educativa termina siendo un gestor institucional. ¿Para qué? Para poder referir, derivar o canalizar, como le quieran llamar a este proceso, que desde mi punto de vista es derivar o referir, y bueno, a partir y con base en este argumento, poder referir a usuarios o a sus padres o a menores a alguna institución de salud. Muchas veces hay en esta parte del área educativa niños que posiblemente puedan tener alguna condición o algún trastorno, tienen alguna sintomatología, pero por ética profesional nadie puede diagnosticar a estos niños, porque suele pasar que, por ejemplo, vemos a un niño muy inquieto y decimos, no, ese niño tiene TDAH, ¿no? Y nosotros ya estamos dando por hecho, señora, su hijo tiene TDAH, y estamos cometiendo una omisión muy grave, incluso que nos puede perjudicar administrativa y laboralmente, porque si nosotros le decimos eso a una madre o un padre de familia, nos va a decir, ya me dijo el trabajador social o el maestro que mi hija tiene TDAH, sin ser diagnosticada, ¿no? Y lo que hace el profesional del trabajo social es referirlo a la instancia médica que se adecue a sus tiempos y a sus necesidades, también viendo de dónde son derechohabientes, y con base a lo que acabo de decir, empiecen a llevar un proceso médico.
hasta el momento que se emita un diagnóstico médico por un especialista, ya se puede decir que un niño tiene una condición médica o una condición psiquiátrica o algún trastorno. Antes no se puede decir porque estamos incurriendo en una situación muy, pero muy peligrosa. Dentro de las siguientes funciones, también los profesionales de trabajo social somos promotores. ¿Promotores de qué? Puede ser alguna campaña escolar o también de las normativas. Muchas veces hay que dar a conocer las normativas a los padres y a las madres de familia, porque muchas veces no los desconocen. Primero documentarnos nosotros para poder después socializar esa información, y eso pasa en cualquier área. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos las normativas de la institución para la cual trabajamos y llegamos a cometer alguna omisión y nosotros argumentamos que pues no conocíamos la ley, la omisión o el desconocimiento de la ley no te exime de la culpabilidad. Así que es necesario cuando nosotros vayamos llegando, o si tú ya estás trabajando en alguna institución y no sabes al 100% la normativa, es relevante que la identifiques para evitar algún problema legal. Me toca a mí en muchas ocasiones asesorar a trabajadoras sociales o trabajadores sociales que incluso han llegado a cometer delitos por tener desconocimiento de la normativa, de cualquier, y no solamente normativa educativa, sino normativa de salud o normativa en general. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y el último de los roles que hace también el rol de la orientación, es una actividad que se hace de manera constante a través de entrevistas con padres de familia en casos específicos. Y finalmente, el último de los roles que cumple un profesional en el área educativa es el rol o la actividad de ser visitador domiciliario. ¿En qué tipo de casos? Cuando existe un chico que tiene algún elevado número de ausentismo, normalmente cuando eso llega a pasar en algún alumno es porque hay alguna problemática en el contexto familiar. Y cuando se agotan todos los recursos, ¿cuáles son los recursos? Hacer una llamada telefónica a todos los números que están identificados por la institución educativa y no hay respuesta y el niño tiene 30 faltas consecutivas, es que posiblemente hay un problema, y ahí es cuando una profesional o un profesional del trabajo social tiene que realizar una visita domiciliaria para conocer cuál es la situación del menor y su familia en ese momento. Entonces, hasta aquí ya acabamos de ver los roles tanto del área de la salud como en el área educativa. Ya nos están dejando nos dice Elisa que cuál fue anterior de la visita domiciliaria, la orientación a padres de familia. De todas maneras, no se preocupen, recuerden que por la tarde, noche del día de hoy ya van a tener a disposición la, la presentación, y esta presentación que estoy dando no la estoy exhibiendo en este momento, pero ya la van a tener. No es necesario que lo estén escribiendo punto por punto porque van a tener todas las presentaciones que estamos dando a continuación. Y vamos, para finalizar esta parte de los roles, vamos a darles a conocer cuáles son los roles de otra área de intervención, en este caso, el área de una asociación civil que es un centro gerontológico. Vamos a dar a conocer cuáles son 5 de estas actividades que realiza un profesional del trabajo social en un centro gerontológico no público, sino una asociación civil que se encarga de atender a personas mayores de 60 años. Entonces, el primero de estos roles o actividades que realiza un profesional del trabajo social es el llenado de la ficha de identificación o ficha social. Eso es lo que realiza un profesional del trabajo social en el área
gerontológica y específicamente en una asociación civil. El segundo punto es la atención a usuarios en caso de quejas o sugerencias. Si vemos, por ejemplo, la diferencia con las otras áreas de intervención, que fue de la salud y educativa, y lógicamente contextualizando a la parte pública, en una asociación civil gerontológica existe este rol de poder atender cuáles son las quejas y las sugerencias de los usuarios y sus familias. Esa es una actividad muy específica y muy puntualizada de esta área de intervención. Como siguiente punto es el acompañamiento en el proceso de duelo. Recordémonos cómo estamos en esta área que estamos dando a conocer, dentro de las actividades y lógicamente dentro de la población de esta área, que se trata de personas mayores de 60 años, pues desafortunadamente es recurrente que lleguen a fallecer personas que forman parte de esa institución o que son habitantes de, porque el centro gerontológico también hay personas que viven para contextualizar en este centro gerontológico y desafortunadamente llegan a fallecer usuarios, lógicamente por esta parte de la edad avanzada o porque tengan alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Y con base a ese argumento, el profesional del trabajo social debe de realizar esta actividad de acompañamiento, ya sea a la familia de la persona que fallece, para poder, pues lógicamente, sobrellevar y ser resilientes en un proceso de duelo. El siguiente de estos roles o de estas actividades es ver la parte del seguimiento médico. Un profesional del trabajo social en un centro gerontológico privado, en una asociación civil, también lo que realiza dentro de sus funciones es que los adultos que están dentro de esa población, en caso de requerirlo, lleven un proceso médico adecuado. ¿Para qué? Para que puedan subsanar o puedan minimizar alguna condición o enfermedad que lleguen a tener dentro de su estancia en el centro gerontológico. Allí, la trabajadora o el trabajador social tiene que dar seguimiento puntual tanto con la persona que está en el centro gerontológico como con su familia. Y también la última, perdón, de estas actividades que hace un profesional del trabajo social en un centro gerontológico determinado como asociación civil es que realizan gestiones institucionales para referir a los pacientes o a los usuarios del centro gerontológico a instituciones de salud, a instituciones recreativas, entre otras, según las necesidades de los usuarios. Y como último punto, como el sexto de estos roles que debe de realizar una o un profesional dentro de un centro gerontológico, es la planeación, programación y ejecución de actividades recreativas, actividades de ocio, deportivas, culturales para la población de este centro gerontológico. Recordemos que para todas las personas, no nada más para los adultos que están en un centro gerontológico, pero bueno, específicamente, pues debe de tener una formación integral, ¿no? Desde la parte del cuidado de la salud, pero también es relevante que tengan una formación de esparcimiento cultural, deportiva, y bueno, la profesional o el profesional del trabajo social se va a encargar de esa parte relevante. ¿Para qué? Para que lógicamente beneficie a la formación integral de los adultos mayores. Así que básicamente esa es la presentación de funciones y roles del trabajo social. Váyanme dejando en los comentarios qué les parece, cómo es lo que acabamos de analizar, cómo pueden existir, porque realmente existen diferencias con base a que partimos
de las mismas funciones dentro desde nuestra formación académica, pero ya en el área de intervención específica, con una población específica, lógicamente las actividades o los roles tienen que cambiar y van determinados a esta área en específico. Por favor, váyanme dejando en los comentarios si tienen alguna duda referente a lo que acabamos de ver. Y ya finalmente, para las personas que van a estar el día de mañana, vamos como último punto de esta sesión, vamos a exponer un caso y va a quedar de tarea para las personas que estén en vivo mañana. Lógicamente, para las personas que vean la grabación del video, pues lógicamente lo pueden hacer como un ejercicio posterior, pero para las personas que nos van a ver en vivo, tanto hoy como mañana, puedan ayudarnos y podamos socializar a primera hora como colectivo qué podríamos hacer en este caso y cómo se puede trabajar en el caso específico de una trabajadora social que vamos a exponer a continuación. Por favor, en los comentarios me pueden ir dejando si hay el caso de una duda. Ahorita vamos a dejar el espacio del micrófono abierto para que puedan también, si alguien tiene alguna duda antes de terminar, podamos resolverla con proximidad. Pero vamos a presentar este caso en específico de una trabajadora social que va a quedar como no tarea, que lo hagan así, muy puntual, o si lo desean hacer también lo pueden hacer, pero vamos a presentar el caso de una trabajadora social y en colectivo podamos ver qué es lo que podemos hacer para poder ayudarle a esta profesional del trabajo social que tiene desconocimiento de muchas cosas, sobre todo de la parte de intervención, ¿no? Vamos a enseñarles este planteamiento y bueno, ya mañana a primera hora de manera colectiva vamos a ver cómo podemos resolver este caso y ya finalmente darles a conocer cómo lo pude resolver utilizando lógicamente las metodologías propias del trabajo social. Muy bien, vamos a ver, vamos a puntualizar este caso que es muy importante. Es una mujer de 35 años con 5 años de ejercicio profesional en el trabajo social con nivel licenciatura. Vamos a describir un poco este caso, que es una trabajadora social con 35 años de edad del estado de Tamaulipas, quien solicita orientación porque desconoce sus funciones en el ejercicio del trabajo social. Esta persona trabaja desde hace un año en una asociación civil de su estado, acude a solicitar la orientación porque desde ese tiempo no ha realizado funciones de trabajo social e incluso ha cometido omisiones graves ante el desconocimiento de sus funciones y roles. Incluso en esta parte de poder resolver esta parte de que cómo puede intervenir en la institución para la cual trabaja, ha sido estafada por una trabajadora social de otro país, ofreciéndole cursos de peritaje social y crianza positiva. Vamos a identificar el contexto de esta colega, que es una asociación civil, que es una escuela de corte cristiano. Ese es un punto muy importante, que brinda apoyo educativo a menores con vulnerabilidad. Y con vulnerabilidad vamos a especificar que puede ser que estén en cuestión de abandono o que tengan bajos recursos familiares. Además, esta asociación brinda servicios asistenciales a la comunidad. Entonces, aquí la pregunta que queda para el día de mañana, para que puedan hacer este ejercicio,
¿Qué podríamos hacer en el caso de esta colega? Mañana a primera hora vamos a escucharlos, a socializar. ¿Qué podríamos hacer en esta situación? ¿Cómo podríamos intervenir? ¿Cómo podríamos orientar a una trabajadora social que incluso ha cometido omisiones en su trabajo, ha realizado actividades que no son propias del trabajo social? O sea, es una situación realmente grave, incluso que no tenga